y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. El principal propósito de Dios con el hombre. Así es el nombre de este mensaje. El principal propósito de Dios con el hombre. El principal propósito de Dios con el hombre. Le voy a pedir entonces que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. Amén, amén. Dice la palabra del Señor: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Meditando en Dios y sobre cosas que había escuchado, me inquieté con esto, hermano. O Dios me ha inquietado con meditar con lo que dice Romanos 8:29. Ciertamente, pensando en muchas cosas con respecto a lo que somos nosotros los seres humanos en este mundo, pensaba en el propósito. E inmediatamente recordé este versículo del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dirigió esta carta, y viene de un contexto acerca de la vida en el Espíritu, el capítulo 8, y habla de los que son guiados por el Espíritu de Dios, que son hijos de Dios, el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos en Dios, de las aflicciones, de todas las cosas, del hecho de que somos deudores a Él por causa de que Él pagó el precio de nuestro pecado, el precio más alto, y que nosotros no hubiésemos podido pagar. Y todo lo que está allí en ese contexto, y en eso viene el Señor hablando, y llega a este punto del versículo 29, cuando dice que a los que antes conoció, hablando de la iglesia, de la gente que cree, ha creído y va a creer, porque mucha gente aún está por creer. Dice que también nos destinó a que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de la vida, a veces pensamos, o los seres humanos piensan, que el propósito de la vida está simplemente supeditado a lo terrenal. Y el propósito de la vida es mucho más que alcanzar éxitos o dinero o fama. Lamentablemente, la realidad del ser humano está enfocada en esto. Y uno ve, por ejemplo, en los medios televisivos, las grandes figuras, la gente de la farándula, y fama y dinero, los grandes deportistas, empresarios, y cómo la gente piensa que ha cogido el cielo con sus manos y que ya lo alcanzó todo, y se llenan de gloria a sí mismos. Y al final esto es una vana gloria, hermano, porque al final, por mucho dinero que tengas y muchas cobijas de tela
importada y finísima sobre las que reposes cuando vas a dormir, y la gran cama de 2 metros y la habitación de no sé cuántos metros cuadrados y el closet también y todo eso. Al final, hermano, este cuerpo va a volver a la tierra. Cuando estemos ya en el lecho de muerte, hermano, todo el dinero del mundo no va a servir. Aunque pague los médicos más prodigiosos, hermano, este cuerpo un día va a llegar a la tierra y va a llegar a la tierra precisamente porque tiene que volver allá, y porque si lo dejamos afuera no vamos a soportarlo, su olor. Y ahí queda la fama, ahí queda el éxito y el dinero y todo aquello. Y no estoy diciendo que no tengamos metas en este mundo. Los tesalonicenses, creo que eran los tesalonicenses, muchos se echaron a dormir o se sentaron a esperar a que llegara el Señor y no querían ni trabajar. Y el Señor les dijo: el que no trabaje, que no coma. No se trata de ello. De hecho, nosotros tenemos o soñamos o pensamos o anhelamos alcanzar metas, humanamente hablando. Pero el mundo ha hecho esto sin Dios. Dios nos capacitó para muchas cosas, hermano. Dios nos dio dones, capacidades. El problema es que cuando el hombre alcanza estos propósitos, todas estas cosas, no tiene en cuenta a Dios. Aún sabiendo que si alguna capacidad tiene es porque Dios se la ha dado. Imagínese usted la destreza de un gran cirujano que abre nuestros cuerpos en el quirófano, abre un corazón, y la destreza que puede tener. Y él se gloría de eso. Tanto que usted sabe que quizá algo muy común en cuanto a la medicina es que hay escepticismo en cuanto Dios pueda hacer un milagro, pueda sanar. Aunque muchos quizá de alguna manera han llegado a reconocer y decir: fue un milagro, solo Dios lo hizo. Pero ahí está, ahí llega. Y quizás se convierte en una simple alabanza de labios, una honra de labios, pero el corazón está lejos. Tener más con lo que vivir no sustituye el tener más por lo que vivir. ¿Escuchó eso? Tener más con lo que vivir no sustituye el tener más por lo que vivir. En otras palabras, lo que le he dicho lo pudiéramos sintetizar en esta frase: tener más con lo que vivir no sustituirá el tener más por lo que vivir. Y eso es realmente lo que importa. Ciertamente Dios no está en contra, hermano, de que alcancemos metas en nuestra vida. No es la intención, o por lo menos la que quizá mucha gente lo pueda malinterpretar. Pero lo que sí debemos saber es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios y no pretendamos hacerlo aparte de Él. Desde que los seres humanos desobedecieron, hermano, a Dios en el principio, el pecado volvió al hombre independiente de Dios, al punto de ignorarlo por sus propios deseos egoístas. Por eso es que la Biblia dice que nadie busca a Dios realmente. Y
el ser humano no quiso tener en cuenta a Dios y se dieron a sus lascivias y a sus propios razonamientos y dejaron de un lado al Señor. Lo peor que puede ocurrir es que esos seres humanos puedan estar dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, que esos seres humanos podamos ser usted y yo. Eso es lo grave. Que esos seres humanos podamos ser usted y yo. Y qué bueno meditar, ¿verdad? Cuando la Escritura dice que lo hagamos y meditemos en nuestro corazón. Si realmente estamos en la fe, si somos de Él. Meditemos cuando vamos a colocar nuestra cabeza en la almohada y pensemos allí mientras estamos acostados. Nos detengamos y examinemos nuestras sendas. Porque el corazón de nosotros es engañoso. De ahí que hay aún el mismo hecho de a veces uno decir, Señor, te amo. ¿Y cuántos lo han hecho? ¿Cuántos le han dicho al Señor que le aman? ¿Cuántos? Aún en eso hay que tener cuidado porque Pedro se adelantó a decir, Señor, yo te amo. Y al final las palabras de Dios, de Jesús, el Cristo resucitado, golpearon tanto en su corazón, hermano, el Espíritu Santo, la palabra golpeó tanto en su corazón que él no tuvo otra cosa más que rendirse y decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y no estoy diciendo que no pudiéramos decirle a Dios que le amamos. Yo se lo digo, Señor, yo te amo. Y sabe que si somos de Dios le amamos. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Dios sabe quién le ama. Y nosotros de alguna manera también lo sabemos. Y lo sabemos porque la Escritura misma dice que Él nos amó primero. Lo que nos lleva a lo consecuente, y es que nosotros somos lo secundario. Y le amamos porque Él nos amó primero. Pero aún en esa frase, a veces es mejor hacer lo que dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí estoy. Y aquí estoy porque usted me trajo. Es que ni siquiera estoy delante de Dios porque yo quise o quiero venir a Él. No, es porque Él lo hace. Quizás si usted está aquí hoy, es porque el mismo Dios lo ha traído a usted. Amén. Y nos atrae con cuerdas de amor, con su gracia. Es que Dios es todo, hermano. Dios está en el respirar que nosotros tenemos. Y no porque Dios sea el viento o el árbol o el agua. No, es porque Dios controla todo y Dios nos dio todo, hermano. Todo lo que somos. Por eso dice que la Escritura, somos, vivimos y nos movemos por Él. Y todo subsiste por Él. Todo lo sostiene Él. Todo es por Él. Y para muchos puede sonar extremismo hablar de esta manera o ser fanático, o lo llamará fanático, pero no, hermano, no es ser fanático, es que es la viva realidad. Dios sostiene todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que somos. De Él es la gloria, de Él es la honra y el honor, porque no hay nada fuera de Él, nada, absolutamente nada. Todas las cosas que hoy vemos fueron hechas de lo que no se veía, nada había y hoy es porque Él quiso que fuera. Amén, amén. Y pensando en todo ello y volviendo a lo que
Dios mismo reveló, habló a los hombres de Dios, en este caso Pablo. Hay algo que el Señor llevó a Pablo a escribir en esta carta. Está en ese versículo 29, además de las muchas cosas maravillosas que están reveladas en la Escritura. Pero me llama la atención la palabra imagen. Imagen de su Hijo. Imagen. En el griego eikon, con K. Eikon. Y así fue escrito el Nuevo Testamento. Hoy lo tenemos aquí en este lenguaje que nosotros podemos entender, en este idioma. Pero fue escrito en el griego. Y se dijo eikon, imagen. Y esa palabra significa semejanza. Dice también que cuando se habla de eikon, imagen, allí es hablar de la imagen viva o una imagen viva, una réplica, un reflejo. Inclusive está la palabra retrato. Y una más, similitud. Similitud. Fíjense todas las palabras que encontramos nosotros para quizá llegar a comprender, y esto es necesario hacer. La Biblia está llena de figuras retóricas, hermano, de sinónimos, antónimos, y Dios escribió, Dios se manifestó para hablarnos en nuestro lenguaje y que pudiéramos de alguna manera entender en lo natural, pudiéramos llegar a entender lo sobrenatural. Es por eso que dice que aún el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Y se supone que Dios nos ha dado vida espiritual y ahora somos gente espiritual, porque ahora estamos con Él y en Él. Amén, amén. Así que dice a imagen, imagen, semejanza, la imagen viva, la réplica, el reflejo, la similitud. Y eso lo dice de usted y de mí, a los que antes conoció. Y Dios estaba hablando de su iglesia, la que iría a estar con Él por la eternidad. Gente de fe, que creyera en Él. No en el simple creer abstracto, sino en aquel creer que se concluye o se fundamenta en la confianza total hacia Él. Fidelidad hacia Él. Porque el diablo también cree. Dice la Escritura, y tiembla. Pero es dicho para nosotros, a los que antes conoció, a esos, les dio un destino desde antes, previo, que fueran imagen, similitud, similar, reflejo, viva imagen, semejanza de Dios. Pero fíjate que aquí específicamente habla del Hijo, y el Hijo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Pero aquí habla específicamente del Hijo, de aquel que ya desde antes también estaba preparado para venir, Dios hecho hombre, y mostrarnos el segundo Adán. De Dios se dice, hermano, que Él conoció de antemano. Conoció de antemano quiénes y cómo eran los que llamaría en Cristo. ¿Cómo eran o cómo habían de ser los que llamaría
en el Hijo, en Cristo. Y ahí está en Romanos 8:29. Y algo importante quizá para lo que algunos puedan pensar distintamente, que Él llegó a un pueblo inicialmente, Israel, y que aunque este pueblo pecó en gran manera, no ha desechado a su pueblo. Porque lo conoció, como conoció a todos los suyos. Como lo ha conocido a usted y me ha conocido a mí. Y yo lo digo porque ahora lo veo, lo escucho por su palabra, pero también porque pensando en lo que era antes, yo no pensaba en Dios realmente, hermano. No pensábamos en Dios. Pensábamos en Él de manera egoísta e interesada solamente. Honra de labios. Y generalmente cuando pensábamos en Dios era siempre que queríamos que algo pudiéramos tener o alcanzar. Egoístamente. Dios estaba allí cuando estaba el problema, cuando había un ser querido a punto de morir, muy enfermo. Recuerdo que mi hermano menor tenía como unos 7 años y una madrugada lo escuché que se quejaba y vomitando, y cuando prendí la luz él estaba al lado de mi cama y su cama estaba llena de sangre y sangre coagulada, parecía hígado. 3 de la madrugada más o menos. Nosotros sin una EPS, con una madre que nos crió a punta de plancha y lavada. Éramos 7, o somos 7, pero hablo de ese entonces, lo que éramos, y seguimos siendo 7. Y él el menor. Y si yo de alguna manera recuerdo que llegué a orar con tanta intensidad, fue en ese tiempo. Cuando me postré y le rogué a Dios, hermano, con todo mi corazón. Y no era creyente, pues era un joven de unos 16 años. Pero llegó el problema y frente al problema lo hice. Pero después de que pasó todo ello, yo seguí en lo mismo. Y no volví a doblar las rodillas para orar, para buscarle. Porque, hermano, el pecado no nos deja hacer eso. Amén. El pecado no nos deja avanzar. Y el pecado no tocó solamente hablando de Israel como solamente la nación, sino que todos pecaron. Y Pablo lo dice, está comprobado que tanto gentiles como judíos, todos han pecado, todos hemos pecado. Y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Amén. Dios no ha desechado a Israel. Dios no desechó a Israel. Dios conoció a Israel y conoció a todos, hermano. Antes, es decir, antes de llamarlos, antes, incluso antes de que Él sabía de que pecaríamos. De lo que sigue diciendo allí, a los que predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, nos muestra que este conocimiento desde antes implica más que el mero hecho de la buena voluntad de Dios respecto a los creyentes. El resultado final a esos que antes había conocido, desde mucho antes,
era que fueran hechos conformes a la imagen de Cristo. Y esto, por tanto, ya estaba decidido en el plan de Dios. Ya estaba decidido, hermano, en el plan de Dios. Usted y yo ya estábamos en el plan de Dios. Eso ya estaba decidido. Desde antes, desde mucho antes. En sentido figurado, el sustantivo, esta palabra se utiliza para algo que se ha hecho siguiendo un ejemplo que lo imita. Cuando hablamos de imagen, en sentido figurado, se utiliza para algo que se ha hecho siguiendo un ejemplo y que lo imita. De hecho, Pablo decía que él imitaba a Cristo. Pedro dijo, seguid su ejemplo. El mismo Señor, Dios, Padre, dijo, a él oíd, hablando del Hijo. Escuchando a él. Ahora bien, en especial cuando hablamos de imagen, Cristo es la imagen de Dios, que él mismo es llamado invisible, es decir, la manifestación, la imagen visible, el reflejo del Padre. Y Pablo habló de esto cuando escribió en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15. Ahora Pablo está hablando acerca de este mismo asunto, pero en especial refiriéndose a Cristo, la imagen misma de Dios. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en 2 de Corintios 4:4 también lo refirió, hablando en este caso a los cristianos que estaban en Corinto. En su segunda carta, capítulo 4, versículo 4, dijo, esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, o sea, Cristo, es la imagen de Dios. Cristo mismo. Amén, amén. Ahora bien, el hombre sería cambiado según esta imagen. Porque se supone que el apóstol, hablando a los romanos, ya ha hablado con antelación, con anterioridad, de la condición del ser humano, su condición caída, en pecado, destituido de la gloria de Dios, sacado de su gloria, la imagen perdida, distorsionada, una imagen distorsionada en sí, una imagen perdida. Pero el plan de Dios estaba en esto, hermano. Ya lo había preparado. Y el hombre sería cambiado según esta imagen. Y lo vemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció. Ese antes habla de atrás. Y ese antes nos lleva a la eternidad. Cuando el tiempo cronológico no estaba. Y en su eternidad, el Señor preparó de antemano esto. Y vio todo el escenario. ¿Y dónde llegaría el hombre después de creado?
Pero el plan de Dios estaba claro. El hombre sería cambiado según esta imagen. Segunda de Corintios 3:18 también nos habla algo de esto y es necesario leerlo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, hablando a través del apóstol Pablo, dijo que así como el primero llevó la imagen del terrenal Adán, el ser humano, como primero llevó la imagen del terrenal, este es Adán, así llevará la imagen del celestial, hablando de los hombres, Cristo. Y esto es hablando de en la resurrección especialmente. Así como primero el hombre ha venido llevando la imagen del terrenal Adán, el hombre que pecó, así llevará la imagen del celestial, Cristo, en la resurrección. Pablo hablaba eso a los Corintios en el capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15. Quiero que leamos versículos 45 al 49. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Primera Corintios 15, 45. Y el postrer Adán, espíritu que da vida. Pero, dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48. Y conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese lo que dice, conforme al terrenal, así serán los terrenales. Conforme al celestial, así serán los celestiales. Y pudiéramos ver eso ahora mismo, hermano. Porque se supone que si estamos en Cristo, estamos siendo llevados en esa imagen. Si estamos en Cristo, aún en esta tierra de los vivientes, como dice la Escritura, aún en este mundo en el que estamos y del cual oró el Padre, Jesús, el Hijo, al Padre que guarda los del mundo, Señor. Están en el mundo, pero no son del mundo. Esto pudiéramos verlo nosotros ahora mismo en nuestra realidad. Un tiempo atrás caminábamos conforme al terrenal, pero el plan de Dios estaba en que anduviéramos conforme al Hijo, a imagen del Hijo, del celestial. Y dice, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. Fíjese que Pablo está hablando, hemos traído la imagen del terrenal. Habla de un futuro, traeremos también la imagen del celestial. Y esto lo está llevando más allá. Pero permitámonos ir descubriendo cosas a través de la palabra, a través de la Escritura, en nuestra realidad ahora mismo, que estamos en Cristo. Permítame seguir
descubriendo esto a través de la palabra y que usted lo pueda ver, usted lo pueda, hermano, entender y comprender. Amén, amén. Efesios 1, 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Pablo también dice a los efesios acerca de esta decisión de Dios de destinar a los creyentes a ese objetivo, hermano. Por eso le hablaba de propósito. El propósito principal de Dios con el hombre. Una vez más, Pablo, hablando a los efesios, habla de esa decisión de destinar a los creyentes a ese objetivo. Un objetivo que fue tomado desde antes de los tiempos. Amén. Según nos escogió, dice Pablo a los efesios en esta ocasión. En Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese, antes de que fuéramos hechos inclusive nosotros, del polvo de la tierra. Para muchos esto suele ser una historia, un mito, una fábula, y así lo tienen presente muchos hombres, hermano. La Biblia es tomada como muchos como una historieta, una fábula, un mito. Así lo toman simplemente hombres soberbios. Pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que estas cosas son verdaderas. La realidad de esto, hermano. Y bienaventurado, decía el Señor, al que cree. Bienaventurado el que cree. ¿Sabe? Moisés no vio, pero Moisés creyó. A él se le reveló muchas cosas que él no vio. Se le reveló cosas que fueron hechas en la eternidad. La creación. Y él no las vio, pero él creyó. Y se sostuvo como viendo al invisible. A Dios nadie lo ha visto. Moisés quiso verlo, pero aún Dios le dijo, no podrás verme y seguir viviendo. Y dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese lo que dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Porque hablar de imagen de Dios nos lleva a esto, indefectiblemente, santos y sin mancha. Indefectiblemente ser imagen, réplica, reflejo, imagen viva, indefectiblemente nos debe llevar a esto, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su soberanía. Porque a Él le plació. Simplemente. Siguiendo en Efesios, en el capítulo 4, versículos 22 y 24. Efesios 4, versículos 22 y 24. Dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad
de la verdad. Fíjese que Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y esto está hablando del hombre sin Dios, que en su egoísmo, en su vanagloria, tiene propósitos, pero no son precisamente propósitos, hermano, eslabonados a Dios. Por eso hablaba del principal propósito de Dios con los hombres, porque se anda predicando en muchas congregaciones acerca del propósito, pero no conforme al propósito verdadero de Dios. Y se centra más en el propósito de que tienes que ser exitoso, porque eres hijo de Dios, porque tienes a Dios de tu parte, tienes al poderoso. Y una vez más, de alguna manera, lo que hay en la mente de mucha gente es la lámpara que se frota y me va a conceder todos mis deseos para hacerme cumplir mis propósitos, que de hecho vienen a ser generalmente, cuando no están dirigidos o guiados por Dios, propósitos egoístas, personales. Por eso es que Santiago decía inclusive, oran y no reciben, porque piden para sus propios deseos, egoístas. Yo no sé si el Señor le estuviera hablando a usted, de alguna manera le está hablando a alguien aquí ahora. Y quizá alguien pueda decir, esto no es para nosotros, pastor, pero le aseguro que la iglesia del Señor está plagada de gente así. Ahora quizá muchos pudieran decir, ¿seré yo maestro? Pues qué bueno que pudiéramos hacernos esa pregunta a cada uno de nosotros, porque entonces así nos estamos examinando continuamente en nuestro caminar. Ojo, no se vaya a sentir ofendido por las palabras que digo, porque también la Escritura dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Ruego mucho a Dios cuando estoy de pie aquí. Porque si soy capaz de hablar las palabras que hablo ahora, no son por mí mismo, sino porque el mismo Dios se inspira esto. Nunca jamás, sin Dios en mi vida, hubiese podido hablar estas cosas, pero hoy las hablo porque Él está en mí y puedo hablarlo. Pero aún en eso, hermanos, si no tenemos cuidado, el corazón del hombre le puede engañar, y hay muchos que se tuercen en eso y piensan que la sabiduría y las cosas maravillosas que hablan a través de su boca son de Él y se glorían. Jesús mismo no lo hizo. Él dijo, todo lo que yo hablo, y de lo que ellos se maravillaban, de la doctrina que se maravillaban, Él dijo, lo que yo hablo no es mío. Yo simplemente hablo lo que escucho hablar a mi Padre. Y aún en eso no se gloriaba, aunque Él era Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Los creyentes, dice el apóstol Pablo a los Efesios, han sido revestidos de Cristo. Y ahí lo dice. Despojaos del viejo hombre, porque éste está corrompido por los deseos engañosos, y renuévese en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre, y este es Cristo. De ahí que Pablo decía, no vivo yo, Cristo vive en mí. De ahí que Pablo decía, me considero muerto todos los días. Porque a Pablo no se le olvidaba que aún estaba en esta carne. Y usted y yo no podemos olvidarnos de que aún estamos en esta carne. Y por eso decía a los mismos romanos, creo que Romanos 8, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y pecado es todo aquello que erra, hermano, en los propósitos de Dios. Y alguien que quiera vivir propósitos en esta vida, o cumplir propósitos en esta vida sin Dios, peca. Peca. El pecado está ahí. Por eso dice,
que todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Comprende usted lo que significa todo lo que hagas? ¿Sí entiende usted lo que significa todo lo que hagas? Todo es todo. Eso suena como extremo, ¿verdad? Pero inclusive el comer lo hago para la gloria de Dios. Trabajo para la gloria de Dios. Toco un instrumento para la gloria de Dios. Predico para la gloria de Dios. Exhorto a alguien con las palabras de Dios para la gloria de Dios. Le sirvo a los demás para la gloria de Dios, no para mi propia gloria. Usted se sienta ahí a escuchar la palabra de Dios para la gloria de Dios, no para el pastor Alfredo. Ay, pobrecito el pastor Alfredo. Vamos a ir para que tenga gente en la iglesia. No se quede solito. ¿Y sabe que a veces uno humanamente tiene luchas con eso? El ser humano se engaña tanto, hermano, cuando ve multitudes, ¡oh!, está eufórico y sopla y el fuego y brinca. Pero cuando ve un auditorio lleno, 500, 600 personas, 800, un estadio. Imagínense un estadio con 10. A ver si la euforia de ese predicador viene a ser la misma. Y quizás Dios podría probar a un predicador de esa manera. Porque nuestro corazón nos engaña. Porque al ser humano le gusta verse rodeado, y cuando se trata de alguien que predica o diserta, él quiere ver un auditorio lleno. Si vienen 3, 4, 5, por eso hay muchos que dicen, escuche, ¿cuántos, siervo, cuántos, su iglesia, cuántas personas? ¿Cuántos son? No, pastor, pues nosotros somos como 20. Ah, bueno, yo le aviso, oye, hermano, a ver qué me revela el Señor. Pero ¿cuántos son? No, pastor, aquí nosotros somos 600. Ah, bueno, apúnteme que para allá voy. Es lamentable, pero el corazón del hombre le engaña. Yo tuve luchas con eso, tiempo atrás. Había una iglesia que eran como 800 personas. Y yo recuerdo que yo cantaba en una tarima alta, era como de esta altura. La tarima era así de alta. Había que usar escaleras para subir, y amplia. Y uno quedaba hacia arriba y la iglesia llena y uno cantaba allí. Y yo me deleitaba en Dios, hermano. Pero Dios sabe y conoce los corazones. Y tiempo después pasa lo que pasa. Y ya quedan poquitas. Y entonces tuve que predicar, porque la esposa del pastor dijo, Alfredito, predica. Ella me decía, Alfredito, predica tú. Y después de ver multitudes subirme a esa plataforma y llegué a predicarle a una sola, hermano. Cuando veía 5, yo decía, aleluya, gloria a Dios, 5. Pero una vez me tocó cantar con una hermanita a Dios, y luego la hermanita se sentó y me escuchó predicar. Y era una lucha, hermano. Pastor Dani sabe, ¿no es cierto? ¿Se acuerda dónde fue eso? Y era una lucha. Porque la gente quiere ver multitudes. Y hay un engaño allí, porque esas multitudes hacen sentir el corazón que realmente no comprende, hermano, cuál es su propósito. Y las multitudes lo que hacen es que el ego quizá se levante en esa persona porque no ha entendido el propósito de Dios.
La Biblia dice que se convierte uno solo, aunque sea uno solo, y hay fiesta en los cielos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Gloria al Señor. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude. Amén, amén. En Gálatas 3:27, Pablo hablaba algo también referente a esto. Y vamos a leer la Biblia, hermano. Gálatas 3:27. Estamos hablando de que los creyentes han sido revestidos de Cristo. Ahí en Efesios. A los Gálatas también le dijo el apóstol también lo mismo. El Espíritu Santo inspiró también de esta manera a esta iglesia que estaba en Galacia. Gálatas 3:27. Y dice la Escritura: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. De Cristo estáis revestidos. Romanos 13:14 también. Vamos allí a Romanos 13:14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice la Escritura también: al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese el contexto. Leamos un versículo antes. Dice: andemos como de día. Andemos como de día. Y esto significa como gente de la luz, que no está en oscuridad, no vive en lo oscuro. Quizá hablar de la vida nocturna es una manera de hablar de la vida de pecado y desenfreno, aunque de día también la gente peca a toda hora, en todo momento. Pero hablar de andar de noche es una manera figurada de hablar del desorden. Generalmente cuando hablamos de la vida nocturna hablamos de la vida de desenfreno. Y quizá aquí la intención del apóstol Pablo, hablando de esta manera, nos lleva a hablar o nos lleva a entender vivir como gente que anda en la luz de Cristo, que anda en la santidad. Por eso dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en libertinaje, no en contiendas y envidias. Al contrario, vístanse del Señor Jesucristo y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Y a quién le habla Pablo? A creyentes, a cristianos, y les advierte: no satisfagan los deseos de la carne. Y son cristianos, y son espirituales, y son creyentes, pero les dicen: ojo, no satisfagan los deseos de la carne. Porque aún estamos en esta carne, hermano. Por eso nadie se puede confiar de andar en su propia prudencia y examinar sus caminos y meditar día a día en la palabra del Señor. De ahí que el ser humano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe vivir conectado en la comunión continua con Dios, en la conexión en la oración con Dios por medio del Espíritu Santo que nos guía. Conexión con su palabra. ¿Lee y estudia usted la palabra de Dios? ¿Por qué usted no crece? Porque usted no ora y usted no se conecta con la palabra de Dios. Por eso usted no crece. Porque usted no está comiendo palabra, usted no está en conexión con Dios. Pero en cambio, abre la Biblia solamente el día del culto, de la reunión, pero quizá luego no la abre, o entre semana la abre y lee un capítulo, pero simplemente leyó, pero no meditó, no profundizó, no preguntó: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decirme? Háblame, que tu siervo escucha. No indagaste, no profundizaste. Y quizás leemos la Biblia como leer el periódico.
y no oramos. Si no hacemos esto, entonces ¿qué nos alimenta? La televisión, los medios, el internet, las noticias, la gente que habla a nuestro alrededor. Todo lo que hay a nuestro alrededor nos alimenta. Entonces no se crece en ese sentido. Él es nuestra vida y nuestro motor, hermano. Cuando el hombre se desconecta, cuando nosotros como hijos de Dios de alguna manera comenzamos a desconectarnos, descuidamos nuestra comunión con Dios, con su palabra, hermano, a veces equivocamos los propósitos de Dios realmente. Y entonces nos enfocamos simplemente quizá en el trabajo, en obtener solamente éxito en la vida, sin darnos cuenta de que estamos siendo nosotros independientemente de Dios, aunque decimos ser de Dios y venimos a la congregación. La Biblia dice, no dice que no hagamos, la Biblia dice que hagamos, pero que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies esta mañana. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias por tu palabra.